Bien, buenas tardes a todos. Vamos a iniciar otra videoconferencia. Hoy es 3 de febrero de 2021. Espero todos hayan podido ayer ver la videoconferencia pregrabada que básicamente cubría la información que quería que viéramos ayer. Hoy vamos a continuar con eso y vamos a ir un poco más a profundidad en el tema que comenzó con esa videoconferencia ayer. Voy a compartirles pantalla ahora para que vayamos primero al aula virtual y veamos una actualización que hice. Bien, aquí estoy compartiendo pantalla. Vámonos al aula virtual. Aquí está el aula virtual. Y quiero mostrarles que hice una actualización en relación a un archivo. Cuando usted inicia a observar la información, el contenido de la unidad 1, ve que hay unos videos, ¿no? Hay 1, 2, 3, 4, 5 videos. Pues este tema que fue el que se comenzó ayer en esa videoconferencia pregrabada, el tema de perturbación en los ecosistemas, tiene un documento, estaba más abajo, lo subí más arriba, lo subí exactamente después del video de perturbaciones en los ecosistemas. Es este el documento que vamos a ver el día de hoy, pero está actualizado, o sea, hay diapositivas nuevas, hay alguna información que se agregó, y como ustedes pueden ver, dice presentación en formato PDF sobre las perturbaciones en los ecosistemas, primer periodo 2021. Entonces, si alguien ya lo había descargado, estaba más abajo aquí, estaba mucho más abajo. Si alguien ya lo había descargado, bórrelo y descargue este, porque este está actualizado y es el que vamos a ver el día de hoy. Y por abajo hay otro video pequeño que habla sobre, es un video resumen sobre perturbaciones en los ecosistemas, que habla de ese mismo tema. Bien, también recuerde que por aquí abajo está las videoconferencias y el día de ayer fue esta la videoconferencia que ustedes tenían que observar. Bueno, ciérrenme todos los micrófonos para que podamos comenzar entonces de lleno con la presentación del día de hoy. Es un tema muy interesante que quiero que le presten atención y lo analicen. Entonces vamos a hablar del tema de las perturbaciones a los ecosistemas o en los ecosistemas. Perturbaciones que provocan la emergencia, la transmisión y la dispersión de enfermedades infecciosas en humanos. No nos vamos a centrar básicamente hoy en las enfermedades. Sin embargo, vamos a hablar del por qué esas perturbaciones pueden provocar el surgimiento de enfermedades en el hombre. ¿Verdad? Entonces vamos a iniciar con esto. A ver, eh, en ecología se estudia, recuerde, las interacciones que hay entre los seres vivos y el entorno que los rodea, ¿no? Entonces, vamos a ver algunas situaciones que el hombre causa y que causan alteraciones al equilibrio de los ecosistemas que al final provoca enfermedad y perturbación incluso en el bienestar humano. Ayer ustedes veían esto en el video, pero vamos a enfocarnos en algunos puntos importantes. La salud es multifactorial. ¿Ya? Es una situación, es un fenómeno multifactorial la salud. Entonces, como dice aquí, la salud humana está estrechamente relacionada con el equilibrio ambiental o con la salud ambiental, la salud del entorno natural y el bienestar de los animales que forman parte de nuestra vida cotidiana, las mascotas, pero más importante aún, con el bienestar de la vida silvestre, con todas aquellas formas de vida que están eh, interactuando en los ecosistemas naturales. Todos los seres vivos en el planeta obtienen los recursos que necesitan para vivir del ambiente natural. Eso es algo lógico. Ahora, observe aquí entonces este diagrama que ayer también se veía en la videoconferencia pregrabada. Mire que la salud del hombre está estrechamente relacionada con la salud de los animales, ya dijimos, tanto domésticos, las mascotas que tenemos a nuestro alrededor, o aquellos animales domésticos de los que obtenemos algún beneficio al criarlos cerca de nosotros, pero también la salud humana está estrechamente ligada, conectada con la salud del ambiente.
Por supuesto, eso es entendible porque cualquier fenómeno que altere el funcionamiento de un ambiente natural va a repercutir sobre la salud del hombre. La salud, como dice acá, es multifactorial porque en realidad no solamente estamos hablando de salud física, no estamos hablando de salud emocional, espiritual, psíquica, social, laboral, etcétera. Entonces, en general, el concepto universal que se maneja ahora en el mundo de la salud, es el concepto de una salud, o en inglés, como dice acá, One Health, una salud. ¿Qué quiere decir este concepto? En el mundo se ha reconocido que no podemos desligarnos los humanos del ambiente y de los animales, que no nos podemos desligar, sino que lo que le pase a uno de estos elementos va a repercutir en la salud y el bienestar de otros, de los otros. Ciérrenme los micrófonos, por favor. Entonces, cuando usted de repente se vaya a especializar fuera, ¿verdad? Porque me imagino que en su mente está el terminar su carrera universitaria, su licenciatura en enfermería, pero luego especializarse, ¿no? Sacar una maestría o hasta un doctorado podría ser. Entonces, en sus especializaciones le van a hablar de ahora en adelante del concepto de una salud, porque vivimos en un momento de la historia del hombre en la que no podemos hacer por un lado o dejar por un lado que nuestra salud no solamente depende de nosotros, los seres humanos, de la humanidad, depende de todo lo que nos rodea. Bien, vamos a continuar con la siguiente diapositiva. Estos conceptos quiero que los mantengan en mente y que los conozcan, que lo sepan, de hecho, no para este seminario, para la vida. Enfermedad emergente, transmisión y dispersión. Solo repasándolo, sé que ayer lo vieron en las diapositivas, en la videoconferencia pregrabada, pero repasándolos, emergente, enfermedad emergente es la que está provocada por un agente infeccioso recientemente identificado y anteriormente desconocido. O sea que observe que dice un agente infeccioso recientemente identificado, capaz de causar problemas de salud pública a nivel local, por ejemplo, a nivel de un pueblo, de un caserío, de una aldea, de un municipio, a nivel regional, por ejemplo, a nivel de países que están cerca, como países en Centroamérica, o a nivel mundial, que es lo que ocurre con la pandemia de coronavirus. La transmisión, bueno, pero importante también aquí de entender de enfermedad emergente es que, como dice acá, el agente infeccioso se ha recientemente identificado y era anteriormente desconocido. No es que acaba de aparecer en el mundo general, en el mundo natural, no. Lo que quiere decir es que para el hombre era desconocido y hasta ahora el hombre conoce, sabe que existe ese agente infeccioso y que provoca una enfermedad, obviamente, infecciosa en el hombre. La transmisión puede ser en los animales también. La transmisión, el paso de un agente infeccioso desde un hospedero o huésped portador, estos términos deben manejarlos muy bien, que un hospedero o huésped portador es lo mismo, son sinónimos, hasta un huésped susceptible. Susceptible quiere decir que está susceptible de ser infectado, que puede ser infectado por el agente infeccioso. Las vías de transmisión pueden ser varias, ustedes saben, puede ser por saliva o por cualquier otro fluido, puede ser por contacto, etc. Y la dispersión, que es muy importante, es la transmisión activa de un agente infeccioso por un vector, por un huésped portador sintomático o asintomático hacia otros huéspedes susceptibles de infectarse por el patógeno a lo largo del tiempo y el espacio. Observe que en este concepto la dispersión es una transmisión activa que puede ocurrir a lo largo del tiempo y el espacio, es decir, no tiene un límite de tiempo ni tiene un límite de espacio físico. Es, por ejemplo, cuando comenzó el virus SARS-CoV-2 que produce la enfermedad que conocemos actualmente como COVID-19, ese agente infeccioso se dispersó entre una población animal primero, por lo que dicen las investigaciones, en China. Y luego de China se dispersó a otros países de Asia y a todo el mundo,
en el transcurso de meses, ¿verdad? Entonces a eso se refiere el término dispersión. Bien, eso hay que mantenerlo en mente. Sé que muchos ya conocen bien esto, pero nunca se deja de aprender. Aún de lo que ya sabe, nunca deja de aprender usted algo nuevo. Usted tiene que también saber otros términos. Estos los tiene que buscar usted mismo. ¿Ah? Lo que es un vector, las clasificaciones de los vectores, ¿verdad? Porque comúnmente los vectores son animales, pero no necesariamente. Pueden ser también el aire, puede ser un vector, el suelo puede ser un vector, la misma agua puede ser un vector. ¿Qué es un reservorio? ¿Qué es un huésped o hospedero? Cuando hablamos de huésped u hospedero, podemos hablar de huésped susceptible, un huésped accidental o temporal o un huésped definitivo. También el término agente causal, cuyos sinónimos son agente infeccioso o agente etiológico. Ecosistema, por supuesto, ecología, hábitat, especie, población, que es una población en ecología o en ciencias biológicas, que es una comunidad biológica y que es un patógeno. Esos términos usted los tiene que tener claritos. Yo en un examen puedo hacer preguntas y utilizar estos términos en un contexto diferente de una pregunta a otra. Si usted no conoce, usted no sabe qué significa cada concepto, se va a perder. Se va a perder y no va a contestar y va a fallar esa pregunta o esas preguntas. Así que está advertido, usted lo tiene que conocer. Entonces, ¿por qué decimos que la salud es multifactorial? ¿Por qué? Bueno, decimos que es multifactorial por varias razones, pero entre ellas, porque involucra el bienestar físico, emocional, espiritual y social principalmente. Cuando hablamos del hombre, por lo menos, tenemos que hacer referencia también a la salud social, porque nosotros vivimos los seres humanos en un entorno social, es decir, interactuamos con otros seres humanos. Y si no hay buenas relaciones, si no hay una adecuada interacción entre esos seres humanos que conviven en sociedad, entonces salud no va a haber, en todos los niveles, no va a haber. Es imposible, dice acá, no esperar consecuencias nefastas para la salud humana si destruimos el entorno natural o lo contaminamos de alguna forma. Eso lo vamos a ir entendiendo, lo vamos a ir percibiendo mejor a lo largo del seminario y de esta videoconferencia de hoy. Pero también es esto algo, es algo lógico, que si uno hace un daño al sistema natural que nos sustenta, que nos da la vida, por supuesto que va a haber consecuencias nefastas para nosotros, para nuestro bienestar y nuestra salud. Eso se entiende. Toda acción humana que altere el equilibrio natural de los ecosistemas o el funcionamiento natural de los ecosistemas en el planeta genera lo que conocemos como perturbaciones en el funcionamiento de esos ecosistemas. Y por lo tanto, como dice ahí, facilita la emergencia o reemergencia de agentes infecciosos que de otra forma quizás no entrarían en contacto con el hombre. De esto hay un ejemplo muy, muy claro, quizás usted no lo conozca, es un virus que se llama virus Hendra. El virus Hendra es un virus que apareció allá por Australia a finales de los 90 del siglo pasado. Y ese virus el hombre no lo conocía hasta como el año 98, 2000. No lo conocía el hombre. Resumiendo el caso, resulta que el virus Hendra afectó a seres humanos, brincó a seres humanos desde otros animales, cuando en una región de Australia que pues no estaba habitada por el hombre, sino que era una región prístina, boscosa, alejada, muy de bosque primario, llega el hombre y empieza a construir sus granjas ahí. En algún momento, el virus Hendra, que inicialmente se identificó como reservorio natural, una especie de murciélago de género Theropus, ese murciélago no había estado en contacto con el hombre antes, esa especie que portaba ese virus, hasta que el hombre llega y se mete en ese ecosistema y hace sus fincas ahí, sus haciendas ahí, y empieza a producir animales ahí y a vivir ahí, es cuando hay un cruce entre el murciélago y los animales domésticos que cría el hombre y el mismo hombre. Y es cuando el virus en algún momento brinca al hombre y afecta al hombre hasta el día de hoy. Virus Hendra es un virus terrible,
No vamos a hablar mucho del virus Hendra hoy, pero sí en otra ocasión, porque es sumamente interesante el caso. Y tiene que ver con una perturbación ambiental, tiene que ver con una perturbación ecológica. Quiero hacer un resumen. Esto es importante. Preste la atención, entiéndalo. En un ecosistema hemos dicho que es un ambiente natural, ya sea sobre la superficie terrestre, o sea, un ambiente terrestre, un bosque, una sabana de pinos, por ejemplo, que tenemos aquí. No solamente la sabana que existe en África es una sabana, nosotros también tenemos sabana, nada más que sabana de pino. Los valles que tenemos, las praderas o las áreas de pastizales que tenemos, etcétera. O también debajo del suelo, ¿no? En el subsuelo o debajo del agua, ¿verdad? Esos son también ecosistemas. O también una mezcla de estos ambientes, como por ejemplo las marismas o las zonas planas que están cerca de la costa, que en algún momento están secas y en otro momento están inundadas de agua. Entonces, en todos estos ecosistemas, todos estos ambientes naturales, habitan comunidades de seres vivos en una perpetua interacción. O sea, si el hombre no interrumpe el equilibrio, el funcionamiento del ecosistema, todos los seres vivos que viven ahí, todas las comunidades de especies que viven ahí, van a estar interactuando de manera perpetua, es decir, por siempre. Es importante reconocer que hay varios tipos de ecosistemas. Bueno, hay 4 tipos de ecosistemas en el planeta Tierra. Tenemos ecosistemas terrestres, como tu nombre lo indica, ecosistemas que crecen y funcionan sobre la superficie de la Tierra, o sea, sobre el continente, ¿verdad? Tierra continental, o en las islas, por ejemplo. Hay ecosistemas acuáticos que pueden ser de agua dulce, como ríos, lagos, lagunas, etcétera, o pueden ser de agua salada, el océano, los mares, los océanos. Hay ecosistemas mixtos en donde hay una interacción entre un ecosistema terrestre y un ecosistema acuático. Por ejemplo, en una costa. Por ejemplo, en un lugar donde hay un lago también, o donde hay lagunas, cerca de las costas, por ejemplo. Y hay ecosistemas antropogénicos, ¿verdad? Que son eh, sistemas en realidad no naturales construidos por el hombre, como las ciudades, por ejemplo, ¿verdad? Entonces aquí tenemos una serie de imágenes que nos ayudan a entender la diversidad de ambientes naturales que hay en el planeta. ¿Cuáles son los componentes que hay en un ecosistema? Básicamente 2, componentes bióticos y componentes abióticos. ¿Cuáles son los componentes bióticos? Aquí aparece como factores abióticos o bióticos, es lo mismo. Entonces, los factores bióticos en un ecosistema son todas y cada una de las especies de seres vivos que viven e interaccionan en ese ambiente natural. Las especies viven en poblaciones y junto con otras especies forman comunidades biológicas. Entonces, los factores bióticos o elementos bióticos o componentes bióticos son todos los seres vivos que hay en ese ecosistema. Los otros factores o los otros componentes del ecosistema son los factores o componentes abióticos. A es un prefijo que significa sin. Bios, bio viene de bios, que es vida. Entonces, los abióticos son todos aquellos componentes no vivos del ecosistema. Ya habíamos hablado un poco de esto, como por ejemplo el agua, el aire, el suelo, las formaciones rocosas, las rocas, los depósitos de minerales en el suelo, etcétera. Todo lo que no está vivo, pero forma parte del ecosistema y que permite o facilita recursos vitales a los seres vivos, es un componente abiótico. Este fenómeno que se llama sucesión ecológica, y quiero explicarlo de manera muy simple. Miren, todos los ecosistemas del planeta, no importando cuál sea, ahí está el ejemplo de un bosque o de un área de vegetación natural. Todos los ecosistemas del planeta, cuando ocurre un fenómeno que los perturba o que causa algún tipo de destrucción, como un fenómeno natural, por ejemplo, un incendio forestal, una inundación, pero por un origen natural, eh, con el tiempo, si se perdió algo del ecosistema, si se perdieron algunos componentes del ecosistema, con el tiempo ese ecosistema se va a recuperar y va a volver otra vez a
a reponer el recurso que perdió o los componentes que perdió. Entonces, por ejemplo, aquí ustedes ven que este bosque, por ejemplo, que antes estaba así, todo tupido, todo lleno de vegetación, digamos que fue deforestado o que hubo un incendio y se quemó una parte. Entonces, hay un fenómeno natural que ocurre en los ecosistemas que se llama sucesión. La sucesión es cuando el ambiente, el ecosistema, se renueva o se recupera solito, sin necesidad de que se le intervenga ni que el hombre actúe, nada, se recupera solo. Se puede regenerar otra vez lo que se perdió en ese ambiente, solito, sin que el hombre meta mano. Eso se llama sucesión. Les quiero que lo tomen en cuenta. Vean, entonces, esta vegetación que se perdió, vean que con el tiempo, naturalmente, sin que el hombre meta mano en esto, como digo, va otra vez a reponerse, va otra vez a recuperarse el suelo, va otra vez a crecer vegetación y en algún momento el bosque va a estar, en este ejemplo, un bosque, en este bosque va a estar otra vez como al inicio, se va a recuperar. Eso se llama sucesión. Si se deja el ecosistema recuperarse por sí solo, lo va a hacer. Claro, lleva tiempo, pueden ser décadas, pero lo va a lograr, se va a recuperar porque así está diseñado, así lo diseñó Dios. Entonces quiero que recuerden qué es la sucesión. Esto lo estuvieron viendo ayer, pero esto tienen que entenderlo, no solamente leerlo. ¿Qué es una perturbación entonces del ecosistema? Entonces vea que es cualquier cambio en la composición o el funcionamiento de los ecosistemas que se produce como resultado de una actividad humana. Ojo aquí, ojo, dice que una perturbación es causada por el hombre. Por el hombre. Es el hombre quien causa perturbaciones al ecosistema. ¿Perturbaciones en qué? En los componentes o en el funcionamiento del ecosistema. Ahorita vamos a ver dos ejemplos de eso. Pero antes de eso, esto que dice acá, importante. Cada acción del hombre sobre el ambiente natural tiene un efecto casi siempre negativo sobre este, a menos que dicha acción esté encaminada a la protección de ese ambiente natural. Por ejemplo, un ejemplo de esto último, ¿verdad? Que las acciones del hombre estén encaminadas a la protección del ambiente. Un ejemplo es, por ejemplo, cuando se hace legal o se legaliza un área natural y se le da una protección legal, por ejemplo, dándole la categoría de parque nacional o como categoría de reserva de vida o como categoría de refugio de vida o categoría de patrimonio de la humanidad. Todos estos son categorías de conservación o de preservación que están amparados por la ley. Como por ejemplo la mosquitia. La mosquitia es un patrimonio de la humanidad. No es un terreno que es hondureño, 100%, claro que está en nuestras tierras, ¿verdad? Nosotros tenemos que administrar la mosquitia porque está en nuestro territorio, pero es un patrimonio de la humanidad. Legalmente es patrimonio de la humanidad, es dueña de la humanidad. Pero obviamente porque es un ambiente rico en recursos naturales, rico en bosque, rico en organismos vivos, productor de agua, productor de oxígeno, purificador del aire, etcétera. Es ese ambiente, ese inmenso bosque natural que hay en la Mosquitia es patrimonio de la humanidad. Entonces, esas acciones son buenas. Esas acciones están encaminadas a proteger el ambiente. Pero en general, casi todo lo que el hombre hace es negativo y tiene un efecto negativo sobre el ambiente. Ahora, alguien se pudo haber preguntado, bueno, me están diciendo que una perturbación es un cambio en la composición o en el funcionamiento. Pero entonces, ¿cómo entiendo yo qué es la composición y el funcionamiento de un ecosistema? Composición es todo lo que, todos los elementos que componen a ese ecosistema. Entonces, cuando una acción humana destruye parte de esos elementos que componen naturalmente el ecosistema, lo está perturbando. O en el funcionamiento, cuando el hombre hace algo que altera cómo funcionan naturalmente los ciclos de nutrientes, el flujo de energía en ese ecosistema, entonces lo está perturbando. Entonces veamos aquí un ejemplo. Mire esas fotografías. Esas fotografías de la A a la F corresponden al mar Aral. El mar Aral es realmente un lago,
o era un lago. A los lagos se les llama mares interiores, ¿verdad? Si son grandes, ¿verdad? Si son cuerpos de agua dulce bastante grandes, que abarcan un espacio o un área geográfica bastante grande, se les llama mares, mares interiores. Pero eso es un lago. Entonces, el mar Aral, que es un lago realmente, está entre dos pequeños países que formaban parte antes de la ex Unión Soviética, entre los países llamados Kazajistán y Uzbekistán, que se ha venido secando por el desvío de las aguas de sus afluentes principales, dos ríos que se llaman Amudaria y Sirdaria, desde los años 60, para la irrigación de cultivos principalmente de algodón. Entonces, fíjense que aquí dice septiembre del 77. Fíjense que el Mar Aral en el 77, en 1977, tenía toda esta área geográfica. Esto es una fotografía aérea, satelital. Mire cómo con el tiempo, por desviar las aguas de los ríos que alimentaban ese lago, los ríos Amudaria y Sirdaria, por desviar el curso natural de esos ríos que alimentaban este lago para la agricultura, principalmente de algodón, desde 1960 en esos dos países o en otros países incluso de la Unión Soviética, porque esos ríos abarcan mucho espacio. Mire que se fue secando, mire en abril, junio del 86, mire que ya tenía menos área geográfica, mire, se fue perdiendo, se fue secando. Observe luego en octubre del 99, mire, más seco todavía. Ahora observe septiembre de 2006, muchísimo más seco, ya casi no había nada. Junio de 2009, junio de 2013. Entonces, ¿qué pasó aquí? ¿Qué cambio se dio aquí? ¿Qué perturbación se dio aquí? Bueno, obviamente se dio una perturbación a nivel de componentes y a nivel de eh, funcionamiento del ecosistema. ¿Por qué? ¿Por qué componentes? ¿Qué se perdió? Se perdió espacio. El espacio que ocupaba el agua de ese lago naturalmente se fue secando, entonces se perdió espacio físico del lago. Eso es una perturbación a los componentes del lago, pero también todo lo que había, toda la vida que había en ese lago se fue muriendo. Y esa vida, esos organismos vivos, ¿verdad? Por ejemplo, peces u otros organismos acuáticos que vivían en ese lago cuando estaban completo, se fueron muriendo algunos. Algunos no resistieron el cambio y se murieron. Entonces, esos organismos vivos que se murieron, ¿eran componentes del ecosistema naturalmente? Sí. Entonces, cuando el mar Aral se fue secando y se murieron esas especies, no solamente de organismos marinos, perdón, de organismos acuáticos, los que vivían ahí en el lago adentro, sino también toda la vegetación que dependía de la humedad de ese lago. Si se fue desapareciendo, si fue muriendo, esos componentes vegetales, esos árboles, esa vegetación, también era componente del ecosistema. Sí. Si se murió, se perdió. Sí. Y alteraciones en el funcionamiento, todos los recursos que obtenían los seres vivos de ese lago fueron mermando, mermando, mermando hasta que el día de hoy prácticamente ya desapareció el lago Aral, el mar Aral o el lago Aral. Entonces, ahí se ve la destrucción física, la destrucción de componentes del ecosistema. ¿Por qué? Porque se le ocurre al hombre desviar los ríos para otras cosas, cuando naturalmente el río iba a dar aquí, a este lago, y lo alimentaba con agua y de nutrientes, por supuesto, alimentos. Otro ejemplo, para que entendamos el funcionamiento, cómo una perturbación puede alterar el funcionamiento de un ecosistema. El océano. El océano, por todas las acciones del hombre, por ejemplo, el verter basura orgánica, restos de alimento o de cualquier producto orgánico al agua de mar, como por ejemplo heces fecales, ¿verdad? Porque los humanos construimos drenajes de aguas negras que van a dar al mar, pero eso no es natural. O sea, el agua de mar no tendrían por qué ir a dar ese montón de heces fecales de los humanos. Entonces, cuando esos elementos entran al mar, alteran su funcionamiento. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, cuando el agua del mar se mezcla por ejemplo, dióxido de carbono, que también el dióxido de carbono llega al mar por el exceso de quema de combustibles fósiles en el ambiente. Entonces, cuando el agua de mar se mezcla con CO2, por ejemplo, se forma, esto es una reacción química, se forma un ácido carbónico.
El ácido carbónico vuelve más ácida las aguas del mar, entonces le cambia la química, le cambia el funcionamiento químico al mar. Cambiándole el funcionamiento químico al mar, hay un montón de procesos naturales que se dan en el mar que se alteran. Y por lo tanto, un montón de organismos vivos en el mar que se mueren, que empiezan a desaparecer. Eso es una alteración al funcionamiento. Otro ejemplo, siempre con el mar. El calentamiento, el aumento de la temperatura de la atmósfera debido a esos gases, por ejemplo, también cambian el funcionamiento del mar. ¿Por qué? Porque mire, cuando aumenta la temperatura del océano, por ejemplo, en los arrecifes de coral, el coral es un animal, pero es un animal que está en relación simbiótica con una alga que vive en su cuerpo. Entonces, cuando hay aumento de temperatura en el mar, debido a esa alta concentración de CO2 y de otros gases en la atmósfera, entonces lo que ocurre es que las algas abandonan el pólipo del animal, del coral, lo abandonan y lo único que queda es el pólipo seco, muerto. Por eso en los arrecifes de coral, cuando están muertos, se ven blancos, se ven de color blanco, ya no se ven de aquellos colores magníficos, maravillosos y bellísimos que usted ve en los programas de televisión, ¿verdad? Que, colores hermosísimos de un arrecife de coral. No, quedan blanquitos, blanquitos, blanquitos. ¿Por qué? Ya se murió ese coral. Está muerto, porque el alga se fue. Y el alga, en esa simbiosis con el pólipo, es quien producía el alimento. Entonces, ¿esto por qué causa se da? Bueno, porque aumenta la temperatura del océano, aumenta la química del océano. Eso es una perturbación en el funcionamiento de ese ecosistema. Aquí está mejor explicado, usted lo puede leer con mayor calma cuando baje la presentación, pero simplemente vea que el mar absorbe una gran cantidad de CO2 del aire. Al absorberlo cambia su química. Al cambiar la química del mar, se altera la reproducción de los peces o se producen malformaciones en los peces que nacen. Por ejemplo, el esqueleto de los peces se vuelve un poco más, más débil por el exceso de ácido que hay en el agua. Y eso hace que los peces se mueran. Y eso es una cadena. Si los peces se mueren, si una especie de pez se muere, se va a morir otra, o se va a morir otro organismo, y después se va a morir otro, y otro, y otro, y otro, y otro, y otro. Y es una cadena interminable hasta que llega a nosotros, por supuesto. El problema con el hombre es que se cree la mamá de Tarzán. El hombre cree que es el único ser vivo importante sobre el planeta, y es completamente absurdo, y es ridículo, y no es así. No es el único ser vivo importante sobre el planeta. Todos los seres vivos son importantes. Todos cumplen un rol en la naturaleza, absolutamente todos. En todo caso, más bien es lo contrario. El humano es la única especie que si desaparece, al planeta más bien le va a favorecer. El planeta más bien va a florecer nuevamente si el hombre muere. Pero si los demás seres vivos, las demás especies de seres vivos en el planeta se mueren, el planeta se va a morir. O sea, al planeta realmente le haría un bien el hombre en desaparecer, le haría un bien, porque es el hombre quien está causando destrozos en el planeta. Alteraciones en el equilibrio natural es el hombre, somos una peste, somos una enfermedad. Y disculpen que lo diga así, pero es que es una realidad, es cierto, no es una mentira. Ahora, ¿qué tipo de perturbaciones podemos tener? O podemos clasificar de manera global. O sea, las perturbaciones, digamos, más visibles, las que podemos ver más fácilmente. Bueno, por un lado están las perturbaciones que ocurren como consecuencia directa e inmediata de una actividad humana, una actividad específica, ¿verdad?, sobre el ecosistema. Por ejemplo, la minería a cielo abierto. No sé si alguien es de San Ignacio de Loyola, que es un municipio de Francisco Morazán, al norte de Francisco Morazán. Alguien que, si alguien de ustedes es de San Ignacio de Loyola o tiene familiares en San Ignacio de Loyola, podrá saber qué problemón ambiental fue el que generó la minería a cielo abierto en ese municipio. Hasta el agua natural desapareció ahí a los alrededores de las comunidades. Desapareció, se secó. Otro, otra perturbación que causa un daño directo e inmediato que se puede ver.
Los efectos negativos se pueden ver de forma inmediata, a los días, semanas, meses. Es el desarrollo agrícola, es la agricultura, la ganadería también. O el mal manejo de las fuentes de agua, como por ejemplo la creación de represas hidroeléctricas o diques o embalses que desvían el agua natural, el cauce natural de un río, por ejemplo, o la deforestación. Entonces, cuando ocurren estas perturbaciones que acabo de mencionar, el daño se ve inmediatamente. Se ve en cuestión de días, se ve en cuestión de semanas, meses, se ve ya, se observa que ahí hay algo malo, que algo malo está pasando ahí, que hay una destrucción evidente. Por otro lado, hay perturbaciones cuyos efectos negativos se producen años después, o sea, no se ven los daños inmediatamente, pero se están causando los daños. Por ejemplo, la quema de combustibles fósiles. ¿Desde hace cuánto tenemos los seres humanos de quemar combustible fósil? Y con hablar de combustible fósil, bueno, ahí dice gasolina, diésel y gas, pero también es la madera, porque cuando la madera se quema, libera cantidades bastante grandes de CO2 al aire, a la atmósfera. Desde el desarrollo industrial, el hombre está quemando cantidades de madera o gasolina, diésel, gas, y está provocando un aumento en las concentraciones de gases de efecto invernadero como dióxido de carbono en la atmósfera. También otra perturbación que puede verse, digamos, efectos años después, es la erosión del suelo. O sea, el suelo se va erosionando, se va desertificando, se va destruyendo. Poco a poco se ven los efectos después de algún tiempo. También los efectos negativos de los incendios forestales provocados por el hombre, por supuesto, por las sequías que produce el hombre por el cambio climático, el calentamiento global. Estas cosas usted las tiene que analizar. No es que usted se las memorice, es que léalo y entiéndalo. Léalo y aplíquelo a la vida real, a lo que ocurre cotidianamente. Esto es fácil de entender. Solamente tiene que analizarlo, darle análisis. Nadie puede negar que el ser humano ha causado la emergencia de enfermedades infecciosas debido a su abuso del ambiente. Eso no se puede negar. Hay un montón de ejemplos de los que no voy a hablar completamente el día de hoy porque no tenemos tiempo, pero sí vamos a seguir hablando de esto. Esto no acaba aquí. Debido, por ejemplo, a la extracción excesiva de recursos de la naturaleza, a la destrucción del equilibrio de los ecosistemas del planeta. Ojo con eso, dice destrucción del equilibrio, a la cacería de animales por deporte, la quema innecesaria de los bosques, la tala absurda de los bosques, como ocurre en Honduras, la contaminación del agua, del aire, del suelo, de los alimentos, y en general el irrespeto a la vida, la falta de valor a la vida que le damos los humanos a los demás seres que hay a nuestro alrededor, con los que convivimos y de los cuales dependemos. Nosotros dependemos de todos los seres vivos que hay en este planeta. De hecho, somos la especie más dependiente que hay en este planeta y somos los más abusivos y somos los que destruimos. Una contradicción increíble la que ocurre con la especie humana. Realmente, bueno, si alguien estudia la Biblia, si alguien ha leído la Biblia, recuerda que en el Génesis dice, no recuerdo el versículo en este momento, pero dice que a Dios le pesó, le dolió haber creado al hombre, le dolió. O sea que Dios pensó en su momento, pues, ¿para qué creé esta especie tan destructiva, tan bárbara, tan no sé qué? Sí, realmente los seres humanos somos una plaga. Quiero que, y esto escúchemelo bien, quiero que este párrafo, si se lo memorice y lo entienda, lo memorice y luego lo entienda, porque esto lo vamos a ir aplicando poco a poco. Lo va a tener que hacer. También, esto es sumamente importante, no podemos negar tampoco que tanto la transmisión de enfermedades infecciosas causadas por microorganismos patógenos, así como que haya más problemas con enfermedades crónicas, enfermedades degenerativas como la diabetes, como la artritis, son el resultado de alguna acción del hombre.
O sea, por ejemplo, la obesidad, dice ahí, la obesidad, por ejemplo. La obesidad es un problema en el que por el estilo de vida el hombre ha causado que la obesidad sea una pandemia. Es una pandemia también, la obesidad. Y su principal causa es los malos hábitos de vida del ser humano. O sea, la obesidad no es un problema infeccioso, aunque algunos investigadores en la India hace unos años dijeron que en una publicación científica, bueno, más de una, que probablemente haya cierto virus que predisponga a una persona a ser obesa, pero todavía no hay más datos sobre eso. Sin embargo, la obesidad sabemos que se ha generalizado en el mundo y tiene que ver con los malos hábitos alimenticios que tenemos los seres humanos, malos hábitos alimenticios. También no podemos negar que de todas las causas, esto es bien importante, de todas las causas de perturbaciones a los ecosistemas, la que más provoca aparición de enfermedades infecciosas, ojo con esto es de vital importancia que usted lo entienda. Observe lo que dice ahí, de todas las causas de perturbaciones o de todas las acciones negativas que el hombre causa al ambiente, la que provoca más aparición de enfermedades infecciosas que afectan al hombre es la destrucción y fragmentación del hábitat. Te escuche bien, destrucción y fragmentación del hábitat. ¿Por qué razón se destruye o se fragmenta el hábitat natural? ¿Por qué razón? Pues, por ejemplo, para el desarrollo agrícola o para el desarrollo ganadero, para la cría de animales, para carne. Y la agricultura, recuerde que es convertir un suelo natural en una tierra de cultivo, para un monocultivo. Se corta un bosque entero, una montaña entera, se corta. ¿Para qué? Para sembrar una sola cosa, una sola planta. Y en ese bosque natural antes, o en ese ambiente natural antes, había miles de especies de plantas. Entonces, se eliminan miles para sembrar una. Eso es, eso es un desequilibrio absurdo. Absurdo. También para la cría de animales, como acabo de decir, como el ganado vacuno, para la producción de carne. O para construir asentamientos humanos, para urbanización, construir carreteras, construir ciudades donde el hombre vive, construir complejos habitacionales donde el hombre vive. Como por ejemplo el gran proyecto que se hizo hace pocos años, se terminó, de las ciudades modelo, de una ciudad modelo, un complejo habitacional donde solo pueden vivir millonarios ladrones, por supuesto, ladrones, un atajo de ladrones, que se construyó en el Merendón, allí en Cortés. El Merendón es una cordillera montañosa altamente rica en recursos. Entonces se les ocurre a un montón de imbéciles, a un montón de idiotas, ladrones, se les ocurre ir a construir en medio del bosque, en medio de las fuentes naturales de agua, una urbanización ahí, un complejo habitacional cerrado, donde ni siquiera, escuchen bien, ni siquiera las leyes del país aplican, y contaminando las fuentes de agua y destruyendo el ambiente natural que hay ahí en el Merendón, cosa que no es de ellos, es de los hondureños. Pero bueno, aquí como nos han gobernado, no todos, pero gran parte, más de 150 años nos han gobernado un atajo de grandes mentes. Esto es fragmentación, mire, esto es fragmentación del hábitat, donde antes había un bosque continuo, por ejemplo, hablando de un bosque continuo, ahora hay parches de bosque. Entonces, mire, aquí había bosque, era un continuo, no se interrumpía el bosque. Y ahora por la fragmentación, por agricultura o por ganadería, ahora hay parches de bosque, mire. Este parche está desconectado de este continuo. Entonces, los animales que vivían aquí, por ejemplo, o que viven en este pequeño parche, si salen acá, pueden ser muertos por otros animales o por el mismo hombre, y entonces ya su vida se alteró completamente. O el funcionamiento del bosque, porque se destruyeron varios componentes de ese bosque, ya el funcionamiento del bosque se alteró. Por ejemplo, el clima que generaba ese bosque naturalmente, y ahora ya no lo genera igual.
sea, el cambio de clima que sufrimos en el planeta en gran medida es esto, es la fragmentación, es la pérdida de cobertura vegetal natural por mano del hombre. Esto también es fragmentación del hábitat, escuche bien, o sea, esto también es fragmentación. Donde antes había un arrecife de coral sano, ahora solo hay parches de arrecife sano, parches. Entonces también bajo el agua ocurre la fragmentación. El hombre destruye gran parte del suelo marino por varias razones, porque utiliza, por ejemplo, redes de arrastre inmensas que abarcan kilómetros para capturar peces y como están arrastrándose por el suelo, todo lo que hay en el suelo lo destruyen, el suelo marino, ¿verdad? Lo destruyen, arrancando, destruyendo arrecifes de coral, por ejemplo. Entonces ahora solo hay parches de arrecife de coral sano. Una buena parte se ha muerto, se ha destruido. ¿Por acción de quién? Del hombre. Otro ejemplo de fragmentación, donde antes había un río caudaloso, un río bastante caudaloso porque se llenaba bastante, porque era bien, tenía muchos afluentes. Ahora el cauce está seco, ya que se desvió el agua para llenar una represa, por ejemplo. No digo con esto que las represas sean malas, no, si está bien planificado el, el proyecto, puede funcionar siempre y cuando no se desvíe tanto el caudal del río. Si se desvía demasiado el caudal del río y es un río muy caudaloso, va a causar un desastre ambiental terrible. Y esto también es fragmentación, donde antes había mangle, por ejemplo, ahora solo hay un montículo de arena sin vegetación y debido a eso ya no hay más peces y también las marejadas erosionan la costa. Por cortar, por eliminar, por destruir los bosques de mangle en las costas, vienen las inundaciones más terribles a las costas. Y la erosión del suelo también. Y la pérdida de un montón de especies de vida que había en ese bosque natural. Eso es lo que estaba mencionando. Mire los colores de un arrecife, ¿va? Donde antes había un arrecife sano, colorido, con los corales vivos, después de la intervención del hombre, quedan así, blanqueados o destruidos. Donde antes había un bosque continuo, sano, primigenio, prístino, ahora hay parches sin vegetación, secas porque los ríos se secaron, porque se desviaron sus cauces, y hay un desastre ecológico, un desastre natural, que hasta la vista da pena verlo. O en un mangle, ¿verdad? En los bosques de mangle. Miren, los bosques de mangle se ven así cuando la marea sube por las tardes, en las noches. Pero cuando la marea es baja, esta es marea alta, cuando la marea es baja, el agua se retira y usted ve un bosque, ve los árboles con las raíces y todo, y funciona como un bosque terrestre. Luego vienen las mareas y llegan los peces y entonces vienen otras comunidades de organismos vivos. Y las marejadas, las mareas altas, estos bosques de mangle sirven como barreras naturales. Pero si se destruyen, entonces hay un desastre con relación a las inundaciones y a la destrucción de la costa. ¿Producto de quién? Del hombre. Entonces, fragmentación del hábitat es como si alguien llegara a su casa y la partiera en 2, 3 o 4 partes o más partes y separara su casa. Ya no estuviera continua su casa. Entonces ya no sería su casa y usted no la reconocería como su casa. Es un fragmento de su casa, pero ya no es su casa completa. Es fácil de entender, no es algo complicado de entender. Entonces, algo que tiene que recordar muy bien es esto, mire, la fragmentación es separar o dividir. O sea, fragmentar es separar o dividir. Algo que estaba unido, que era un continuo, se dividió, se separó y al final se destruyó porque se eliminaron componentes que había en ese continuo. Se eliminaron, se destruyeron. Voy a ir un poco más rápido ahorita para que terminemos ahorita. ¿Por qué razones destruir o fragmentar el hábitat condiciona la aparición de enfermedades? Esto es bien importante para ustedes que estudian salud. Bueno, hay dos ejemplos aquí. Uno, si destruyes o fragmentas un bosque, rompes el flujo de la cadena alimenticia o la cadena trófica en el bosque, o sea, el flujo de energía, el flujo de alimento. Esto provoca, si se destruye o fragmenta el bosque y se provoca una interrupción en el flujo de alimento,
que se produce y se distribuye en ese bosque, esto provoca, por ejemplo, dos cosas. Si en ese bosque fragmentado había plantas con flores, y que esas plantas con flores eran polinizadas por abejas, y el fruto de esas plantas servía de alimento a muchos animales, si se elimina la planta, ¿qué va a pasar? Las abejas ya no van a tener que flores polinizar, y por lo tanto se van a ir a otro lugar a buscar qué plantas con flor hay, pero a otro lugar, ya no ahí porque ya se destruyó ese lugar. O se van a morir por falta de alimento. Y los demás animales que se alimentaban de los frutos, que eran el producto de la polinización de esas plantas, también se van a morir porque ya no van a tener alimento o se van a ir para otro lugar. Entonces, aquí se hace una pregunta bien importante. ¿Entiendes el ejemplo y su relación con la salud humana? Eso usted tiene que analizarlo. Un segundo ejemplo del por qué destruir o fragmentar un hábitat condiciona la aparición de enfermedades. Si se construye un residencial en medio de un bosque y se seca una laguna, por ejemplo, que se encontraba en ese bosque, considera esto. En la laguna viven muchos peces, insectos y otros organismos vivos. Entre los insectos están los mosquitos, por ejemplo, que transmiten enfermedades al hombre que naturalmente son comidos, o sea, son depredados por los peces y otros animales en esa laguna. Si la laguna se seca, se mueren los depredadores naturales del mosquito, se mueren los que se comían al mosquito, y si en las casas de las residenciales hay fuentes de agua descubiertos en donde los mosquitos pueden poner sus huevos sin que haya depredadores naturales que se los coman, puede visualizar el problema de salud que puede provocarse por eso. Lo que les mencionaba ahorita, por ejemplo, la construcción de complejos habitacionales en medio de un bosque, como lo que pasó en La Tigra también, hace poco, y que sigue ocurriendo en La Tigra, un complejo de casas que están construyendo en La Tigra y siguen el, el, el inteligente, el genio de alcalde de Tegucigalpa que hay, ¿verdad? Ese es un genio maravilloso que ha causado la destrucción del ambiente tremendamente. Pero bueno, como a la gente le gusta que le destruyan sus recursos, como a la gente le gusta ser masoquista en este país, hay perturbaciones que podemos ver en fotografía y con solo ver podemos identificar el daño que se está dando ahí. El ejemplo del mar Aral, lo que vimos, cómo se fue secando hasta las fechas actuales, ya casi no existe, casi desaparece el mar Aral. Por ejemplo, el río Colorado en Estados Unidos, que ya no llega al mar. Antes el río Colorado era uno de los ríos más caudalosos que ha habido en la Tierra y drenaba al mar, o sea que llegaba hasta el mar. Ya no llega al mar. ¿Por qué? Bueno, desde los 60, desde los años 30, se construyó una represa inmensa, pues que es un monstruo de represa llamada la represa Hoover, que desvió el cauce del río, o sea, se desvió para otros lados, ya no para el cauce natural, por lo tanto el Colorado ya no llega al mar. Y todos los organismos vivos, toda la estructura del ecosistema que generaba el río, se vio alterada y completamente desequilibrada y fragmentada debido a ese desvío del cauce. La deforestación del Amazonas o los incendios forestales provocados por el hombre que hay en el Amazonas. El Amazonas, si se llega a perder, estamos fritos. La humanidad está frita. Si se destruye el Amazonas, adiós a humanidad. Y está ocurriendo. Se deforesta para agricultura y ganadería y se quema por lo mismo, por las mismas razones. Ahí está el hombre destruyendo. Solo para eso servimos realmente. Los derrames de petróleo en el mar. Eso es terrible. Eso causa un desequilibrio no solamente químico, sino que causa la muerte de innumerable cantidad de especies, contaminación a la costa, a las costas, a las playas, pérdidas increíbles a nivel de turismo, una destrucción a la estética del ambiente. Eso es terrible, derrame de petróleo. Es una cosa, puede ser que ese derrame se transfiera o se lleve a cientos de kilómetros en el mar adentro, no solamente cerca de la costa donde tal vez ocurrió el desastre, sino el desastre sigue mar adentro. Eso es terrible. Esto es bien interesante, fíjese. En España, el anterior rey, yo no sé para qué le llaman rey a este tipo de personajes, de tipejos,
un tipejo llamado Juan Carlos I, lo observan en unos videos en África cazando elefantes sin ninguna razón. Así como él pueden haber un montón, ¿no? Mucha gente inconsciente, gente que se cree poderosa y no se creen hombres si no matan un animal más grande. Qué poca inteligencia, ¿no? O sea, qué poco sentido de la vida tienen estos tipejos, la verdad. Pues este tipejo, lo bueno es que, y me alegra mucho, que ha sido criticado, ha sido insultado, ha sido vituperado por esa acción tan estúpida que cometió. Pero claro, no se puede esperar acciones inteligentes de una persona estúpida. No se puede esperar. Mire ustedes. O sea, lo que quiero decir con esto anteriormente es la caza de animales por deporte. ¿Qué es eso? Eso es una aberración. Eso es absurdo. No tiene ningún sentido. Es, Licenciado, sí, disculpe que lo interrumpa. Mire que ahorita voy a clase de dele, química. dele, dele, no No se sé. preocupe. Vea la última parte en la videoconferencia cuando ya se suba, ¿ok? Gracias. Listo, ya casi termino. Vean, contaminación del agua. Miren la perturbación que causa el plástico. Es que el mar está lleno de plástico. Yo no sé si ustedes han visto las noticias del río Motagua que de Guatemala fluye hasta las costas norte de Honduras y la cantidad de basura o de plástico que traen esas aguas. O el mar mismo está contaminado de plástico por todos lados, porque somos terribles nosotros. Hemos creado el plástico y hemos con ese plástico causado daños ecológicos que no tienen idea, ni se imaginan los daños ecológicos que ha causado el plástico. Las mayores causas de perturbación en los ecosistemas, rápidamente, pero las vamos a retomar después, la destrucción del hábitat, por ejemplo, la destrucción de los bosques. Lean esta parte porque ya terminamos el tiempo. El mal manejo del agua, el desarrollo agrícola y ganadero, ¿verdad? Desarrollo agrícola y ganadero incluye la cría de aves, de corral, de vacas, de cerdos, de ovejas, etcétera. Y la urbanización. Al final, cuando usted lea esa última parte, hágase esta pregunta. ¿Entiendo mejor ahora lo que implica perturbar el equilibrio natural del ambiente en relación a la salud humana? O sea, relacione esto con la salud del hombre. Relaciónelo. Entonces, bueno, tiempo récord, terminamos. 2 minutos nos pasamos, pero ni modo. Samuel, dígame, Samuel, pregunta. Dígame, Samuel, tenía levantada la mano o es que usted es que me decía que ya se iba. Fue el muchacho que se fue, Alex. Ok, perfecto. Bien, ¿entienden ustedes ahora? ¿Ven ustedes la magnitud del problema en relación a cómo el ser humano ha alterado la naturaleza? O sea, ya cuando uno lo analiza un poco más a detalle, ¿ven ustedes la terrible situación en la que vive el hombre el día de hoy? Y que si no hacemos algo, nuestra salud está cada vez deteriorándose a un nivel aceleradísimo. O sea, quiero que analicen eso que acabamos de ver. Baje la presentación, léala otra vez, léala con tiempo, vea la videoconferencia otra vez. Vea usted la magnitud del daño a la salud que nos estamos provocando al destruir el ambiente que nos rodea, al extinguir especies de plantas, animales, hongos y cualquier otro organismo vivo por alterar el hábitat, por la deforestación, por la quema de combustibles y por ese montón de cosas más. Carla y luego Cindy. Lick, lo único que tengo que decir es que amé la clase de hoy. Qué bueno, Carla, me alegra mucho. ¿Por qué? Porque nos hizo ver la realidad de lo que acontece en cuanto a la cacería del hombre que usted dijo que no sabía para qué le decían rey, del mal manejo que hacemos los seres humanos en cuanto al ecosistema. La realidad es que sí, somos una plaga, Lick. Somos una plaga. Somos una Es una plaga lástima. es una lástima que lástima. no sepamos aprovechar las cosas que nos brindan los ecosistemas, pero bueno, por lo menos deberíamos debemos de cambiarlo, cambiar, ¿no? deberíamos de cambiarlo, deberíamos de pensar más en que
si acabamos con el planeta Tierra, ¿dónde vamos a vivir? No, no Pero tenemos mucha dónde gente vivir. no piensa en eso, entonces la verdad es que tiene mucha razón en lo que dijo y amé la clase de hoy. Qué bueno, Carla, me alegra mucho. Vamos a seguir hablando la verdad en este seminario. Cindy, Disculpe, Lee, yo solo tenía una duda. Si el dígame. cuestionario en línea Sí, tiene límite de tiempo. si son 2 intentos. No, mire, límite de tiempo no tiene, son 2 intentos. Digamos, usted entra por primera vez para empezar a contestarlo. Puede tardarse 1 hora, 2 horas, como sea. No hay límite de tiempo para que usted lo esté desarrollando en el momento que entró. Pero sí solamente tiene 2 intentos. Es decir, que solo puede entrar 2 veces para contestarlo. Pero una vez que ya entró, usted puede estarse 1 hora o 2 o 3. Solo que tiene que tener el cuidado, Cindy, de que cuando esté contestando, no deje el campus sin dar un clic en algo por más de 3 minutos porque se le va a cerrar. Ese es el asunto que tiene el campus, que se cierra si usted después de 3 minutos no está tocando nada. Creo que Carla tenía la mano levantada Gracias, Lee. también. De nada, Cindy. Carla tenía la mano alzada. ¿O no? Me pareció No, ver a Lee, Carla. Pues. Sí, Lick, ya dije lo que tenía que decir. es que somos dos Carlas. Ah, sí, sí, sí. Es que Es que somos dos Carlas. sí, exacto. Sí. Bueno, No, ok. igual, Lick, para decirle que yo estoy encantada con la clase, me encanta todo lo que usted dijo porque es cierto. Yo creo que no vamos a encontrar otro lugar más que nos hablen la realidad como usted nos la está diciendo. Y solamente eso. Bueno, me alegra mucho. Yo soy muy sincero, soy muy franco. Digo las cosas como son. No me gusta esconder la verdad. Así que no es que crea que tengo la verdad, pero por lo menos lo que yo analizo, yo lo comparto. Entonces, vamos a tratar de hacer todo el proceso. A mí me gusta que ustedes le tomen el gusto al proceso. Si ustedes le toman el gusto al proceso, al final la evaluación es como nada, es lo más fácil del mundo. ¿Me entienden? Entonces, a eso me refiero yo cuando les digo, amen el proceso. Le doy más importancia yo al proceso que al final, que a la evaluación, porque la evaluación sale automática. Kimberly, Sí, Lick, fíjese que yo estaba viendo un video de los que puso usted en el campus y sí, había uno que trataba sobre las perturbaciones y no sé si fue que escuché mal, que sí. decía que las perturbaciones se podían hacer naturalmente, como, o sea, los tornados provocaban una perturbación natural, creo que, y los tsunamis. No sé si es que estoy equivocada. Bueno, fíjese que sí, en algún momento se ha hablado de perturbaciones naturales. Em, en algunos textos, libros, documentos o videos documentales, usted va a oír hablar de perturbaciones naturales. De lo que están hablando en realidad es que como parte de ciertos eh, eventos naturales, se pueden producir, por ejemplo, incendios, o se pueden producir inundaciones, o se pueden producir tsunamis, como usted dijo, y que no necesariamente tiene que ver el hombre, porque son naturales, se producen como parte de la dinámica del planeta. Pero en realidad esos problemas naturales que se dan y que causan algún daño, jamás en la vida, nunca en la vida, van a provocar la magnitud de daños que causan las perturbaciones que el hombre provoca. Vamos a hablar un poco de eso, de los eventos naturales que han causado algunos daños. Vamos a hablar de eso y sus orígenes, para que no tengan dudas. Pero recuerden ahora, desde ahorita les digo, perturbaciones comúnmente se atribuyen a acciones del hombre sobre la naturaleza. ¿Ok? Gracias, Lick. De nada. Carla Fernanda. Lee, a mí Sí, me gustó también la parte cuando usted tocó de política. Ojalá algún día pueda darse un chance y hablemos de política. yo Usted puedo hablar sería, de todo. usted sería un gran presidente, Lee. La verdad que sí, con la manera de pensar nos sacaría la pobreza en la que estamos, le digo. Ya me hizo reír usted. No, Ahora la que que yo no. sería buen presidente. De una lo Láncelo. lanzamos para Todos pensamos presidente, en de ti, una yo lo sí lanzamos voto por para usted. Aquí presidente. tiene los Presidente. 60 Démosle votos de la pivoto. clase ya.
Caramba, Yo voto por me, usted también. me Aquí dejaron están sin, los que le van a organizar ahí. me dejaron sin palabras, la verdad, no había, ni se me ocurrió, ni me pasó por la mente que me iban a decir eso. Bueno, gracias por el halago, por el halago. A ver si siguen pensando lo mismo en el transcurso del seminario, vamos a ver. Vamos a ver. De una le digo que le quite el puesto a papi a la orden. Ah, no, sí, definitivo, eso sí. Ahí sí no piense lo contrario. Sí, hombre, Bueno, nos saca de la pobreza, le Por digo. mucho, por mucho. bueno, es bueno hablar, interactuar, para que hagamos algo diferente y bueno, para que ustedes expresen también sus opiniones y su conocimiento, porque ustedes también pueden aportar al conocimiento de los demás compañeros cuando estamos hablando de un tema. Por eso es que yo abro los micrófonos. En otra ocasión voy a dar más tiempo para que abramos los micrófonos. De repente les voy a dejar una lectura y en la videoconferencia solo vamos a discutir lo que ustedes piensan de la lectura, por ejemplo. Entonces, ha sido una muy buena videoconferencia, muy agradable el espacio. Les agradezco mucho su presencia porque creo que estuvieron casi todos. Y bueno, terminamos ahí. Si no hay nada más que decir, terminamos por hoy. Continúen apegados al calendario, o sea, vean las actividades que hay en el calendario, las fechas y todo. Contesten los cuestionarios y las tareas que tengan que hacer. Y le subí, como decía el calendario, le subí hoy. Lo que pasa es que el campus, yo no sé por qué no me deja a tiempo subir las cosas. A veces las tengo que subir horas después de lo que digo, porque no me deja el campus, se traba, se sale, se me pega, no sé qué pasa. Pero está por ahí una actividad que es sin puntaje, ¿recuerdan? Eso la puede hacer usted. Yo esa no la evalúo, pero eso es para su ejercicio profesional, eso es para su crecimiento personal. Así que por aquí está, aquí abajo está, al final, creo que la dejé. Sí, aquí dice, al final, mire, primera actividad sin puntaje, unidad 1. Entonces ahí usted baja el archivo y ve las instrucciones y cuando tenga tiempo puede ir trabajando en ella. Yo no la califico, pero sí en algún momento podemos ir hablando de eso y vamos a hablar de eso en alguna conferencia. Bueno, eso es todo. Gracias por la presencia y por sus comentarios y bueno, nos veríamos hasta el martes próximo. Gracias. Gracias, Lick, que tenga buen día. Gracias, Lick. Igual, Buen feliz día. tarde. Gracias, Lick. Buenas tardes. Buen día, Lick. Igual, buenas tardes Buenas a todos. tardes, Gracias. Buenas tardes. Gracias, Lick. Por nada, buenas tardes.